Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario en el que vean el siguiente video. Soy el universitario Piña Vargas Iván Estefano. El día de hoy es 11 de diciembre del año 2022. El siguiente video ha sido realizado para responder correctamente a la práctica número 3 de observatorio de la materia 233, resultado por el auxiliar de docencia integrador. Bueno, para dar esta es una materia de la que voy a postula y espero que es la materia de ya que el dominio de este tema va a ser fundamental para entender simplemente la estabilidad de cada sistema que vamos a analizar, ¿no? Entonces, esta es la pregunta. Considera el sistema que se muestra a continuación un servomotor, bueno, este es el sistema, un servomotor corriente continua controlado por un inducible. Mueve una caja en un momento de medio sobre L, el par desarrollado por el motor en un momento de inercia del motor y el motor los desplazamientos angulares del rotor del motor y del elemento de carga son la razón de engranes tiene igual a θ sobre el presidente. Esto es muy importante para que vean los va a ser la entrada, después subir una resistencia en serie RL, una impedancia RL, perdón, por un motor que va a ser inducido a un sistema mecánico. Aquí tenemos el torque 1 y el torque 2, pero para el problema por la condición técnica solo se va a manejar un torque. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La ecuación del motor cuando se encuentra en caso abierto son las ecuaciones para hacer. Si es que no tomamos esto, cortamos esta parte, vamos a utilizar el torque 1 que va a estar en va a ser igual a toda figura con la segunda derivada de la explicación con respecto al motor. Y para el torque 2 sería la segunda derivada de θ sub t respecto al tiempo. Del problema, como les decía, esta ecuación va a llegar a ser muy importante, que es n, una constante que es igual a la división de los factores de t y de θ sobre θ sub n, ¿no? De esta ecuación vamos a desplazar θ sub n, porque es lo que nos va a ayudar a encontrar la salida que es θ sub n, ¿no? Porque sobre ese, la función de transferencia tenemos que hallarla en el dominio de la frecuencia. En otras palabras, en el dominio de la clase, ¿no? Entonces, las ecuaciones van a ser en función de las ecuaciones en función de las ecuaciones
que hemos alcanzado de este lado de la verdad, como estamos en la materia dos, no es tan profundo la materia. Entonces, no vamos a tocar las ecuaciones que existen en la abierto van a ser por la ley de extensión de tenemos que el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje que va a aparecer en el inductor, en L. Entonces usamos la ecuación que es L por la derivada de la corriente en función al tiempo, ¿no? Por la resistencia que vamos a poner aquí, la corriente, entonces tenemos que la resistencia más la resistencia de la corriente en función del tiempo, más entonces tenemos este voltaje de salida que va a ser la que va a alimentar al sistema mecánico. Al parecer, el ejemplo me pareció un poco complicado, pero si separamos de la forma en la que estamos separando, el ejercicio se vuelve realmente difícil. Con los conocimientos mecánicos, el ejercicio se va a poder resolver. Bueno, entonces tenemos a este momento y como tenemos esta relación, ya tenemos vamos a ver el torque 1 del torque 2. Para esto vamos a ver el torque 1. Simplemente porque puede ser cualquier cosa. El voltaje inducido es directamente proporcional a la velocidad angular. ¿Esto qué quiere decir? El voltaje inducido es directamente proporcional a la velocidad angular, ¿no? Entonces, si hay proporcionalidad, para convertir a la igualdad debemos añadir una constante. A esta constante le vamos a llamar caso 1. Estos son conceptos que se manejan en la materia de potencia 1, pero que igual se introducen en la materia de simplificación. Para el siguiente, tenemos que, con el mismo principio, vamos a decir que el torque 1, es directamente proporcional a la corriente que va a haber en el circuito. Entonces, si estamos hablando de proporcionalidad, tenemos que obtener una igualdad con una constante 2. Entonces, sabiendo que tenemos que llevar, para no estar en una función de estado y estar en una función de transferencia, tenemos que llevar algo mínimo. Entonces, aquí tenemos una fórmula que nos va a ayudar mucho, que es la transformada de Laplace. Una derivada es igual a la función que estamos analizando por la derivada en el grado n. Y vamos a ir restando, pero como en el circuito se maneja tiempo cero, entonces el tiempo inicial para todo lo que vamos a hacer va a ser cero. Bueno, entonces, una vez que ya hemos visto, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la segunda parte de la solución del problema. Por si no se ha llegado a copiar o no se ha llegado a ver el enunciado, lo voy a compartir en las capturas de la pizarra en un formato que está prohibido. Bueno, entonces sí, para solo con las ecuaciones que vamos a trabajar, ¿no? Entonces comenzaremos con la primera ecuación, que esta por ejemplo no la voy a transformar porque es idéntica a la primera, ¿no? Y como vamos a trabajar con la primera, entonces solo vamos a transformar esa. Entonces tenemos T sub 1 en función del tiempo es igual a J sub n, segunda derivada, implica sub n en función
para que esté, ¿no? Pero valga la aclaración, esto ya va a estar en el dominio S, ¿no? Entonces, como J sub m es una constante, sale la constante de la transformada de Laplace y se usa, usando esta fórmula de aquí, que la parte de aquí, la parte sucesiva, va a ser 0, porque nuestras condiciones iniciales son 0. Entonces tenemos que S al cuadrado por θ sub m en función de S. Ya hemos transformado esa ecuación en el dominio de la frecuencia. Entonces tenemos ecuación número 1 prima. La siguiente ecuación que vamos a usar es esta, que nos va a aliviar los cálculos mecánicos, ¿no? La función que hemos despejado. Entonces, para hallar eso tenemos que θ sub m en función del tiempo es igual a 1 sobre n de θ en función del tiempo. Entonces, todo esto por la transformada de Laplace nos da que θ sub m en función de S es igual a 1 sobre n, sale porque es parte de la constante de θ sub t. Entonces tenemos estamos en el dominio ya de la frecuencia, θ sub s, que esta es nuestra constante de salida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La siguiente ecuación que vamos a transformar al dominio de Laplace va a ser la siguiente. Esta, la ecuación número 5, pero esta no la hemos nombrado. Esta va a ser la ecuación número 3'. Listo. Entonces, de la ecuación 5 se tiene E sub O es igual a K sub 1 por la derivada de θ sub m en función del tiempo, que es igual a, por la transformada de Laplace, va a ser equivalente a que E sub O en el dominio de la frecuencia, que es igual a K sub 1 por ser una constante, sale de la transformada de Laplace. Entonces, usando la fórmula que nos habíamos anotado aquí, tenemos que S por θ sub m, ¿no? Por θ sub m en función de S. Bueno, ya hemos transformado esto que vamos a llamar ecuación 5'. La siguiente ecuación con la que vamos a trabajar es esta, ¿no? Bueno, es similar a la transformada de la 3, pero para fines didácticos lo haremos. Es necesario recordar a veces los conceptos de ecuaciones diferenciales, así que realicemos. θ sub 1 es igual a K sub 2 por I en función del tiempo, todo por la transformada de Laplace, que es igual a θ sub 1 en función de S. Recordemos que el torque está en función del tiempo. Entonces es igual a K sub 2, por ser una constante, sale de la transformada de Laplace, y la corriente va a pasar a estar en el dominio de la frecuencia. A esto le vamos a llamar ecuación 6'. Listo. Me estoy olvidando. Esta es la ecuación de la que vamos a sacar la función de transferencia. Esta la podríamos llamar la ecuación más importante de todo el circuito. ¿Por qué? Porque une tanto entrada como salida del sistema. Une entrada con salida del sistema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a transformar la ecuación que nos va a servir para solucionar el problema al dominio de la frecuencia. Bueno, tenemos
E sub I en función del tiempo es igual a la inductancia respecto al tiempo, por la derivada respecto al tiempo, más la resistencia que existe en el circuito por la corriente en función del tiempo, más el voltaje que va a existir en la salida. Todo esto vamos a multiplicar por la transformada de Laplace. Entonces, ¿qué nos tiene? ¿Qué tenemos con eso? Que E sub I en función de la frecuencia es igual a la inductancia, sale por ser, pero por orden, ¿no? La derivada S, porque está a la una, por L, por la corriente que va a estar en función al dominio de Laplace. Ya. Más la resistencia, es una constante, por la corriente que va a estar en el dominio de Laplace. Más el voltaje de salida, pero que va a estar en el dominio de Laplace o en el dominio de la frecuencia. Entonces, de esta ecuación aún podemos seguir trabajando. Lo que vamos a hacer es factorizar la corriente que tenemos en este circuito. Entonces, tenemos que la corriente, el voltaje de salida, es igual a I sub S factorizando por S sub L, S por L, más R, más el voltaje de salida en el dominio de la frecuencia. A esto le vamos a llamar ecuación 4'. Listo. Una vez que ya tenemos todo en el dominio de la frecuencia, podemos hallar la función de transferencia utilizando las 6 ecuaciones. Bueno, en este caso son 5 porque la número 2 es idéntica a la número 1. Bueno, como les decía, si es que esta parte no ha quedado comprendida, les voy a pasar por PDF. ¿Listo? Listo. Entonces, la ecuación, ¿cuál es la ecuación que me va a unir la corriente con el torque? Entonces vemos que va a ser la ecuación 1' con la ecuación 6'. Entonces, igualando 6 y 1, tenemos la siguiente ecuación. 6 y 1. Igualando 6' y 1'. Igualando 6' y 1', vamos a tener que el torque va a desaparecer y va a estar todo en función a la corriente. Entonces directamente vamos a despejar lo que es la corriente. La corriente acá va a pasar a dividir de la ecuación y tenemos 1 sobre K sub 2 por JM. Entonces, como ambas son constantes, podemos unirlas. JM. Incluso esto ya podría llamarle una constante K sub 3, pero todavía no. Entonces tenemos S al cuadrado, para que no se confunda con un 5 voy a colocarlo así. S al cuadrado y K sub M en función de S. Ya está. Entonces a esta le vamos a llamar ecuación 7. Ecuación 7. Listo. Entonces, revisemos la ecuación de la que hemos dicho que va a salir nuestra función de transferencia. Voltaje de entrada, tenemos voltaje de entrada. Aquí tenemos voltaje de entrada, voltaje de entrada. Voltaje de entrada, está bien. Este es el voltaje de entrada. La corriente que tenemos en la ecuación 7. Estos son valores que
nos van a ayudar en el dominio de la frecuencia. Nos faltaría EO, pero EO ya lo hemos calculado aquí. Entonces lo único que faltaría es representar lo que sería la función de transferencia. Pero aquí, un pequeño apartado, podríamos recordar qué es la función de transferencia, ya que si no tenemos los conocimientos básicos, no sirve de nada que calculemos por calcular. Tenemos que la función de transferencia, más conocido por la función h, es igual. Recuerden que tiene que estar en el dominio de la frecuencia. Si no está en el dominio de la frecuencia o en el dominio de Laplace, entonces no se pueden analizar estabilidad por polos, por el método de Roth o por cualquier otro método de estabilidad que usted conozca, ¿no? Entonces, tenemos que va a ser la función que hay en la salida, en este caso, que es θ, función de S, por la función que hay en la entrada. Entonces, nuestra entrada, ¿qué es? E sub i en función de S. Me faltaba la S ahí. E sub i en función de S. ¿Listo? Entonces, siempre recuerden, la salida sobre la entrada. Si tuviéramos un diagrama de bloques, tendríamos, si la entrada es X y la salida es Y, este es el proceso, ¿no? Un diagrama de bloques, este es H sub S, ¿no? Sub S. Tenemos que la función va a ser Y sobre X, la salida sobre la entrada, siempre. Listo. Entonces, una vez que ya hemos repasado qué es esto por estética, qué es la función de transferencia, pasamos a qué? Pasamos a solucionar el problema. Esta es ya la parte final, y que simplemente esta ya es parte aritmética, es parte álgebra, parte de conceptos matemáticos básicos que tenemos. Aquí ya ha terminado el análisis de circuitos 2, lo único que nos queda es reemplazar. Entonces vamos a reemplazar. Tenemos E sub i en función de S es igual ¿a qué? A la corriente I sub S. Pero la corriente I sub S, aquí podemos colocar 7 en 4. Listo. 7 en 4. Entonces, la corriente es igual a J sub M sobre K sub 2 por S al cuadrado por θ sub M por S. Más, recuerden que θ sub M tenemos aquí. Este va a ser el factor que nos va a ayudar. Pero primero, hagamos un reemplazo a lo grande, se diría. Un reemplazo sin ser tan minuciosos, para que no nos confundamos al momento de despejar. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer no está en signo positivo, está en paréntesis, hay una multiplicación. Entonces tenemos SL más L. La variable S por L más L. ¿Listo? Entonces le sumamos EO. Pero EO, ¿qué es? ¿Qué es EO? El voltaje de salida es igual a la constante 1 por S por θ sub M. Y por eso les decía que no era conveniente reemplazarlo, porque miren, se van a factorizar y vamos a reemplazar todo en 1. Listo. Entonces tenemos que E sub O es igual a K sub 1, K sub 1, S, θ sub M, en función de S. Listo. Entonces ya tenemos nuestra función de salida. Todavía no. Entonces vamos a usar esta ecuación que le vamos a llamar estrella en 3. 3 en estrella. Al revés. 3 en estrella. 3 en la ecuación estrella. Esto para decir que no, los números no siempre nos dan el orden. Nosotros damos el orden a las cosas.
E sub i en función de S es igual a j sub m. Podemos factorizar θ sub m. Hagamos eso primero. Θ sub m en función de S es igual a j sub m sobre k2 por s al cuadrado, paréntesis, sl más l, más. De aquí hemos sacado θ sub m, entonces tenemos k sub 1 por s. Listo. Revisamos que la ecuación esté bien factorizada. Revisamos términos tan, sí, está bien en la primera parte, en la segunda parte también. Esto para evitar que nos confundamos y tengamos que repetir el proceso. Siempre es bueno una retroalimentación, un feedback al momento de hacer nuestros ejercicios. Es mejor perder un poco de tiempo en revisar lo que estás haciendo que en volver a repetir y ser mecánico al momento de resolver un ejercicio. Bueno, tenemos la siguiente función, θ sub m en función de la frecuencia es igual a E sub i de s sobre 1 sobre n por θ sub s. Y miren qué maravilloso hemos hecho al factorizar, porque aquí tenemos entrada y aquí tenemos salida. Y despejar eso es demasiado fácil, porque lo que tenemos multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, copiamos simplemente. J sub m, k sub 2, s al cuadrado por s, l más r, más k sub 1 por s. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es pasar a dividir, ¿no? Pasar a dividir. E sub i en función de s sobre θ sub s es igual ¿a qué? A 1 sobre n, 1 sobre n ¿por qué? Jn sobre k sub 2, y esto es igual a s al cubo, ya estoy distribuyendo, s al cubo l s cuadrado por r más k sub 1 por s. Listo. Ya tenemos los términos distribuidos y lo único que queda es ver si es que está la salida sobre la entrada. ¿Y qué hemos dicho? Que tenemos θ sub s sobre EI, ¿no? Que es el voltaje inducido a la entrada. Entonces, ¿está así nuestra ecuación? No. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo vamos a multiplicar por, o bueno, vamos a elevarlo a la menos 1, que es sacar la inversa. Entonces, lo que vamos a hacer es invertir θ sub s sobre EI sub s es igual. Esto invertido ya va a pasar arriba, entonces no hay 1 y sacamos una línea del denominador. N va a estar en la parte de arriba, N se va a convertir en la constante K a modificar. Entonces, eso que, bueno, vamos a analizarlo luego. Sacaremos la función de transferencia. Vamos a analizarlo en global y vamos a ver qué nos puede dar la estabilidad del sistema. ¿Qué puede cambiar nuestro sistema? ¿No? Entonces, seguiremos. J sub m sobre K2 s al cubo por L más s al cuadrado por R más s por K sub. Listo. Ya tenemos ahí nuestra función de transferencia. Bueno, como verán, ya hemos llegado a la función de transferencia. Lo que vamos a hacer ahora es el análisis. ¿Y para qué nos sirve el análisis? Para ver en qué nos puede alterar el sistema a analizar, ¿no? Entonces voy a proceder a borrar esto. Reitero, no es tanto de copiar uno cuando va a clases.
la verdad, cada uno tiene su método de estudio, ¿no? Y esto me exploró la pizarra. Cada uno tiene su método de estudio. El mío, por ejemplo, es atender a las clases y sacar apuntes, eh, ser autodidacta con los apuntes. Yo sacar apuntes de los libros que hay y esa es mi forma de estudio. Pero si alguien tiene un método de estudio mejor, coméntenmelo, háganmelo saber. Pero cada persona es distinta. Bueno, entonces nuestra función de transferencia es igual a θ sub s. Esto solo lo estoy copiando para hacer el análisis. La salida sobre la entrada, el voltaje inducido a la entrada, que es igual a la constante n sobre J sub m sobre K2 S al cubo por L más S al cuadrado por L más S por K1. Listo. Entonces, ¿qué sigue? Analizar. Para analizar por polos o para analizar por cualquier cosa, nosotros tenemos que dejar a la variable S al cubo, que es el de mayor grado, solitario, por L incluso, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es factorizar todo esto y va a pasar a multiplicar a N, ¿no? Esta es nuestra función de transferencia. Esto sería, si llegas hasta aquí, usted tiene los 25 puntos en el examen. Si llegas hasta aquí. Lo que voy a hacer a continuación ya es algo para que ustedes vean que lo que estamos analizando es algo que les va a servir. Porque ¿de qué te sirve ser ingeniero si es que eres mecánico con las cosas? Y no es por ofender a nuestra carrera, nosotros somos mecánicos, pero o sea, si haces las cosas monótonamente, si es que resuelves por resolver, si no analizas lo que estás haciendo, si aprendes por aprender, entonces no estás haciendo un buen trabajo. Bueno, lo que les iba a decir es que, ¿qué pasa si yo voy a factorizar Jm de toda la ecuación? Voy a factorizar Jm, ¿ya? Jm. Vamos a hacerlo con negro, porque hasta aquí, toda la parte con azul, es ya, finalizó el ejercicio. Esto ya es otros cálculos. Esto ya es para ver por qué tanto vemos la función de transferencia. Y creo que es uno de los temas que se debería tomar para el tema de auxiliatura, la función de transferencia. No tanto circuitos trifásicos o resonancia, porque son temas que a la larga después se ven en la misma carrera. La función de transferencia es la madre de todos los conocimientos. De aquí vienen variables de estado, viene todo el análisis en circuitos de retroalimentación, para circuitos electrónicos, controles automáticos, y es todo de la carrera. O sea, si entiendes esta parte de la función de transferencia, yo creo que puedes analizar cualquier ecuación a partir de ahora. Entonces, como les decía, voy a factorizarlo. Aquí ya simplemente vamos a colocar función de transferencia es igual a n sobre j sub m. Estoy factorizando todo lo que está molestando a s, k2 por l, s al cubo más r, y como está factorizando y no existe, vamos a aumentar jm L, y como K va a dividir, directamente lo pues vamos a multiplicar aquí, K sub 2 por S al cuadrado más, y lo mismo, nos inventamos como no hay, ¿no? K sub 1, no sé si la palabra inventarse está bien, porque simplemente estamos haciendo, como dirían en el ejercicio matemático, K1 entre Jm por L, y aquí viene K2 por S.
más lo que sería, no, ahí terminó todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar a esta parte de arriba. ¿Cómo la pasamos? Si digamos tuviéramos, esto para no confundirnos, A sobre B sobre C sobre D, entonces se dice que A por C van a pasar a multiplicarse y B por C se multiplica. Va a ser A por D sobre B por C. Entonces, si queremos que esto se multiplique, si esto está multiplicando D está multiplicando, entonces esto simplemente pasamos aquí, ¿no? Pasamos aquí a la fracción. Es como si esta parte de la ecuación fuera B. Entonces va a ser A sobre B y D se va a quedar solo, ¿no? El C se va a quedar solo. Listo. Entonces la función de transferencia es igual a N sobre J sub M K sub 2 por L. A esto le vamos a llamar una constante C genérica, porque mucho hemos manejado K en este ejercicio. Esto va a ser una constante C genérica sobre C al cubo más R K2 JM L de S al cubo de C al cuadrado más K1 K2 JM L S. Listo. Como verán, en esta parte estos números son constantes. Esto va a ser una constante C sub 1. Esos números va a ser una constante C sub 2. Van a ser valores que no van a cambiar. Entonces, analizamos esta parte. Constante, 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 va a ser una constante. Lo que nosotros tenemos que analizar en el circuito es lo siguiente. Teníamos dos engranes, y justo hemos visto eso en la última parte de la materia. Teníamos dos engranes. Imaginemos que son rectos, ¿no? Imaginemos que son rectos. Si nosotros cambiamos cambiamos el número de dientes, cambiamos el dimensionamiento o el diseño de estos engranes, va a cambiar la función de transferencia. Entonces, si esta constante C, que va a ser la que va a ampliar o la que va a disminuir el sistema, va a estar en función a los engranes, ¿no? Y no tanto a la energía suministrada, porque el motor, el servomotor al final y al cabo simplemente va a brindar una energía constante. Eso era a lo que quería llegar. ¿Cuál es el análisis de la función de transferencia? ¿Cuál me va a dar estabilidad? ¿Qué tengo que ver para que funcione mi sistema? Si está fallando o si es un sistema inestable, ¿qué he hecho mal? Entonces yo primero iré a ver pues los engranes. Si los engranes están fallando, entonces ahí está mi problema, ahí está la constante, si se dan cuenta. Estos simplemente van a ser factores de estabilidad. S al cubo, S al cuadrado, S, incluso aquí ya puedo sacar, ¿no? Va a ser una función de tipo 1, puedo factorizar directamente S y luego analizar su estabilidad. Pero eso ya se van a ver en materias posteriores. Bueno, con eso he concluido la exposición. Auxiliar INDER, con eso ha terminado mi exposición. Tal vez este ejercicio se puede solucionar, resolver, dar solución en 10 minutos, incluso menos para alguien que domina el dominio de la frecuencia, el dominio de Laplace, pero ahora le entiendo que al momento de explicar se toma su tiempo. Y el video no lo he hecho simplemente para la materia, lo he hecho por si alguien llega a verlo, entonces si me he equivocado en algo, tal vez me corrija y yo mismo mejorar. Y si está correcto o veo que hay un análisis correcto, entonces les ayude también a los compañeros que van a pasar por esta asignatura o por asignaturas parecidas o similares. Muchas gracias, Auxiliar, por el trabajo que nos ha encomendado. Es siempre grato que las clases no sean monótonas, no sean simplemente una práctica, simplemente revisar los apuntes, dar solución a la práctica con lo mismo. Es esto, la primera vez que alguien en la facultad me
me motiva a hacer este tipo de videos. Y muchas gracias, Auxiliar, por todos los conocimientos que nos ha transmitido. Será hasta otra ocasión. Muchas gracias.